Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En esta oportunidad vamos a ver cómo copiar una cadena de caracteres usando la función strcpy. Esta función está incluida en la librería string.h. Recordemos que esta librería tiene varias funciones que nos va a permitir manipular cadenas de caracteres. Por lo tanto, si queremos utilizar la función strcpy, tenemos que incluir primero esta librería en la cabecera del programa. Cuando llamamos a la función, lo primero que debemos pasarle es el vector de caracteres de destino, es decir, en donde queremos guardar lo que estamos copiando. Y en segundo lugar, le tenemos que pasar la cadena de caracteres o string que queremos copiar, que puede estar en un vector de caracteres o también se la podemos pasar de esta forma, especificándola entre comillas. strcpy lo que va a hacer es copiar todos los caracteres de str origen y los va a almacenar en str destino hasta encontrar el carácter /0, y ahí es donde va a dejar de copiar. Algo importante a tener en cuenta es que debemos asegurarnos de que str destino tenga el tamaño suficiente para almacenar todos los caracteres de str origen o de la cadena de caracteres que estamos pasando acá, ¿sí? Esta cuestión es importante tenerla en cuenta y validarlo, ya que si no podemos tener comportamientos no deseados o errores en el programa al excedernos del tamaño del vector. Pero para ver todo esto de forma más clara vamos a pasar directamente al código. Yo acá voy a incluir la librería string.h para poder comenzar a trabajar. Include y string.h. Ahí va. Y voy a declarar dos vectores de caracteres que les voy a llamar string1, le voy a dar un tamaño de 20 por ahora, y string2. También le voy a dar por ahora un tamaño de 20. Y vamos a ingresar una palabra por teclado y la vamos a guardar en string1. Y después esa palabra que guardamos en string1 la vamos a copiar en string2. Entonces voy a hacer un scanf %s string1. Antes voy a hacer un printf que diga ingrese una palabra. Dos puntos. Ahí va. Bien, y después esta palabra que ingreso por teclado y la guardo en string1, yo la quiero copiar y guardar en string2. Fíjense que string2 no está inicializado, ¿sí? No tiene ningún valor especificado. String1 sí, se lo pasamos por teclado. Entonces voy a llamar a la función strcpy y en primer lugar le voy a pasar en dónde quiero copiar, que es en string2. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que quiero copiar? Y lo que está en string1. Por lo tanto, una vez que se ejecuta esta función, lo que hay en string1 y en string2 va a ser la palabra que ingrese por teclado. Si bien esa palabra yo solo la ingresé y la guardé en string1, luego al llamar a la función debería también almacenarse en string2. Para comprobarlo vamos a realizar dos printf diciendo la palabra en string1 es %s y string1. Y copiamos todo esto tal cual está, solo que ahora vamos a imprimir la palabra en string2 es y string2. Vamos a probar si funciona. Si ejecuto, por ejemplo, y pongo la palabra software, la palabra en string1 es software y la palabra en string2 es software. Solo que me quedó uno al lado del otro porque no le puse el /n. Ahí está. Si probamos otra vez, ponemos la palabra hola, ¿sí? Ambos vectores de caracteres ahora contienen la palabra hola. Ahora, ¿qué sucede si cuando yo copio lo que está en string1 y lo almaceno en string2? String2 ya tiene algo anteriormente, ¿sí? Una palabra previa que le asigné por teclado, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si hago otro printf, ingreso una palabra y ahora la guardo en string2, ¿se podrá copiarlo de string1 a string2? Si ya tiene una palabra string2, vamos a ver. Solo acá le voy a poner ingrese la palabra para string1 y acá ingrese la palabra para string2. Vamos a
poner la palabra universidad, por ejemplo. Acá en string 2 le vamos a poner la palabra, no sé, computadora. Y fíjense que cuando hago los printf, ambos vectores de caracteres tienen la palabra universidad. Porque yo copié lo que estaba en string 1 y lo almacené en string 2. Y de esta forma se sobrescribe lo que tenía anteriormente string 2, ¿sí? O sea, si antes tenía otra cadena de caracteres, esa cadena de caracteres se sobrescribe por lo que le estoy copiando. Muy bien. Otra cuestión que debemos considerar es que si, por ejemplo, yo estoy copiando acá string 1 y lo estoy almacenando en string 2. Bueno, ¿qué sucede si string 2 tiene un tamaño menor a string 1? ¿Sí? String 1 es de 20 y ahora cambié y puse que string 2 tiene un tamaño de 10. Bueno, lo importante que debemos tener en cuenta acá es la cantidad de caracteres que tiene string 1. Si string 1 tiene una palabra, por ejemplo, de 4 caracteres, no sé, la palabra Pepe, se va a poder copiar tranquilamente igual en string 2, por más que string 2 tenga 10 caracteres. Porque no se van a copiar los 20 caracteres que están en cada una de las posiciones de string 1. Solo se van a copiar todos los caracteres hasta el /0. Lo que hay después es desconocido, no me interesa, y entonces eso no se va a copiar. Por lo tanto, mientras lo que haya en string 1 no se exceda de los 9 caracteres, porque recuerden que el que le sigue es el carácter de /0, entonces tengo que tener un espacio de 10. Pero mientras lo que haya en string 1 no se exceda de los 9 caracteres, yo lo voy a poder copiar tranquilamente en string 2, por más que los haya declarado con diferente tamaño. De hecho, lo vamos a probar. Supónganse que en string 1 ingreso la palabra Pepe. Bueno, en string 2 ingreso cualquier palabra, así, hola. Fíjense que se copió bien la palabra Pepe de string 1 a string 2. Y nuevamente vemos también que la sobrescribió, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver también cómo hacemos para validar que el tamaño que tenga la cadena de caracteres de string 1 no se exceda del tamaño que tiene string 2 para poder almacenarla y que no suceda ningún error. Para eso vamos a usar la función strlen. Recordemos que la función strlen nos devuelve la cantidad de caracteres, sin contar el /0, que tiene ese vector de caracteres. Si yo llamo a strlen, me va a devolver la longitud de esa cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, strlen, y ahora le paso string 1. Bueno, este resultado lo tengo que guardar en una variable, así que acá voy a declarar una variable entera y le voy a llamar longitud. Y ahora me tengo que preguntar si esa longitud es menor a ¿cuánto? Si esa longitud es menor a 10, ¿sí? Porque recuerden que mi vector string 2, en donde quiero copiar string 1, tiene un tamaño de 10. Por lo tanto, la longitud de lo que yo estoy queriendo copiar, o sea, de string 1, no se debe exceder de esa cantidad de caracteres. Y de hecho, ¿por qué pongo menor también y no pongo menor igual? Bueno, porque como máximo yo puedo copiar una palabra de 9 letras o 9 caracteres, porque tengo que dejar uno de más para el carácter /0. Así que la longitud de la palabra string 1 tiene que ser menor a 10 para poder hacer la copia y almacenarla en el vector string 2. Así que si sucede esto, ahí sí voy a llamar a la función strcpi y copiar. Y si no, puedo agarrar e informar por pantalla que no se pudo realizar la copia. ¿Sí? Voy a hacer un printf, no se pudo copiar string 1 a string 2. Ahí está. Vamos a ver si esto funciona. Esperen que antes voy a borrar acá el scanf de string 2. ¿Sí? Solamente voy a ingresar una sola palabra, con eso ya es suficiente, guardarla en string 1. Entonces, ingreso una palabra para string 1. Vamos a ingresar, por ejemplo, la palabra hola. Fíjense que en string 2 la palabra es hola también. O sea, se pudo copiar porque la longitud de esa palabra es de 4. Ahora, si no se puede copiar, yo directamente tendría que poner no se pudo copiar string 1 a string 2.
Y no debería tampoco imprimir string2, porque string2 va a quedar sin inicializar, porque como no le copié nada y tampoco le asigné nada por teclado, me va a imprimir cualquier cosa por pantalla. Así que estos dos printf solo se deberían ejecutar si se puede copiar. Los voy a poner acá adentro, ¿sí? Los voy a poner adentro del if. Entonces, vamos nuevamente. Si ingreso la palabra, por ejemplo, software, que tiene menos de 9 caracteres, me va a decir en ambos casos la palabra string1 y string2 es software. Ahora, si yo me excedo, el if no va a entrar acá y simplemente me va a decir que no se pudo copiar string1 a string2. Veamos. Vamos a ingresar, por ejemplo, la palabra universidad. Universidad, creo que tiene 11, 12 letras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando ingreso la palabra universidad me dice no se pudo copiar string1 a string2. ¿Sí? Y de esta forma estamos validando que no nos estamos excediendo de la cantidad de caracteres. Vamos a ver una cosa más. Y es que yo también puedo asignarle a un vector de caracteres con la función strcpi una cadena de texto escribiéndola directamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Vamos a dejar solamente los printf de string1 y string2. Yo a string1 le puedo copiar una cadena directamente especificándola por acá, ¿sí? strcpi. Bueno, ¿en dónde la quiero copiar? A la cadena la quiero copiar, supongamos, en string1. ¿Y qué es lo que quiero copiar? Y la palabra hola. Y también entonces puedo asignarle a string2 una cadena de caracteres. De esta forma le vamos a poner, por ejemplo, software. Ahí si lo ejecutamos, fíjense que la palabra en string1 es hola y la palabra en string2 es software. Entonces, de esta forma yo le estoy asignando directamente una cadena de caracteres al vector. No estoy copiando de un vector a otro vector, sino que se la asigno directamente escribiéndola en el código y usando la función strcpi. Acá también tenemos que tener cuidado de no excedernos de la cantidad de caracteres, ¿sí? Teniendo en cuenta los tamaños de los vectores. Bien, esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Saludos.